Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tensión en el set. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün graban juntos tras su gran crisis amorosa. ¿Qué revelaron sus miradas? El mundo del espectáculo amaneció hoy con los ojos puestos en uno de los sets de grabación más famosos de Turquía, donde el aire se podía cortar con un cuchillo debido a la tensión acumulada. Todos conocemos la gran historia de amor que viven Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, una pareja que ha conquistado nuestros corazones no solo con su talento, sino con la química real que traspasa las pantallas. Sin embargo, como bien saben, ayer estalló una noticia bomba que sacudió los cimientos de esta relación perfecta, una fuerte discusión entre ambos que, según rumores, duró hasta altas horas de la madrugada. Hoy, queridos amigos, era el día de la verdad. Era el día en que debían verse las caras por primera vez después de esa tormenta emocional, y no para tomar un café, sino para rodar una de las escenas más importantes de su nueva serie. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿podrían dejar sus problemas personales en la puerta del set y transformarse en sus personajes? ¿O veríamos las grietas de su relación reflejadas en las cámaras? Pues bien, tengo todos los detalles de lo que sucedió minuto a minuto, porque lo que se vivió allí adentro fue digno de una película de drama por sí misma. Según testigos presenciales del equipo de producción, el ambiente en el set era inusualmente silencioso esta mañana. Normalmente, cuando Engin y Tuba llegan, el lugar se llena de risas y bromas, pero hoy fue diferente. Engin Akyurek llegó primero, y quienes lo vieron dicen que su rostro reflejaba un cansancio evidente, no físico, sino emocional. Saludó al equipo con educación, como el caballero que siempre es, pero su mirada estaba perdida. Se le escuchó decir a su asistente personal en voz baja, no sé cómo voy a hacer esto hoy, siento que si la miro a los ojos me voy a derrumbar, pero tengo que ser fuerte por el proyecto. Estas palabras nos rompen el corazón, amigos, porque demuestran cuánto le afecta la situación con su amada Tuba. Por otro lado, la llegada de Tuba Büyüküstün fue aún más impactante. Ella entró al set con una elegancia fría, llevando unas gafas oscuras que no se quitó hasta entrar a la sala de maquillaje. No hubo sonrisas, solo un asentimiento de cabeza para el director. Se dice que cuando le preguntaron si necesitaba algo, ella respondió con firmeza, solo necesito concentrarme. Hoy vengo a trabajar, nada más existe. Una declaración de intenciones que dejaba claro que ella había levantado un muro para protegerse. El momento más tenso llegó cuando el director llamó a ambos actores para ensayar la primera escena del día. Y aquí está la ironía del destino, mis queridos seguidores, la escena que debían grabar era una escena de reconciliación romántica. Imaginen la dificultad de tener que fingir amor y ternura cuando por dentro estás furioso o dolido con la persona que tienes enfrente. Cuando se encontraron en el centro del set, el silencio fue total. Nadie del equipo técnico se atrevía a mover un cable. Engin intentó romper el hielo antes de comenzar el ensayo, acercándose un paso hacia ella y susurrando, Tuba, por favor, ¿podemos hablar 2 minutos antes de empezar? Necesito explicarte lo de anoche. Pero la respuesta de Tuba fue tajante y profesional, aunque dolorosa para él. Ella, sin mirarlo directamente a los ojos, le contestó, Engin, el director está esperando. Hablemos el guión, por favor. Lo personal se queda fuera. Vaya momento. Engin tragó saliva, asintió y se metió en su papel. Cuando las cámaras empezaron a rodar, ocurrió la magia que solo los grandes actores pueden lograr, pero con un matiz diferente. La escena requiere que Engin tomara las manos de Tuba y le prometiera amor eterno. Engin lo hizo con una intensidad que asustó a todos, parecía que no estaba actuando, sino suplicando perdón en la vida real. Sus ojos brillaban con una verdad que iba más allá del personaje. Pero lo que realmente captó la atención de todos, y es el tema principal de nuestro video de hoy, fueron los gestos de Tuba Büyüküstün. Mientras Engin recitaba sus líneas llenas de pasión, Tuba mantuvo una compostura perfecta, pero sus ojos, amigos, sus ojos contaban otra historia. No había ese brillo habitual de enamoramiento incondicional. Había una tristeza profunda y una especie de frialdad defensiva. En un momento del guión, ella debía acariciar la mejilla de él. Lo hizo, sí, pero el equipo notó que su mano temblaba ligeramente antes de tocar su piel. Fue un contacto fugaz, casi eléctrico, como si tocarlo le doliera físicamente.
El director, fascinado por la tensión real que se respiraba, decidió no cortar la escena. Dejó que fluyera. Hay una frase en el guión donde el personaje de Tuba dice, a veces el amor no es suficiente para perdonar. Dicen los presentes que cuando Tuba pronunció esas palabras, su voz se quebró de una manera tan real que a la maquilladora se le escaparon las lágrimas detrás de las cámaras. Parecía que Tuba estaba enviando un mensaje directo a Engin a través del personaje. Engin, al escucharla, se quedó paralizado un segundo más de lo debido, visiblemente afectado, antes de continuar con su réplica. Fue una danza de emociones crudas. Al terminar la toma y escuchar el corten, la separación fue inmediata. Fue como si dos imanes se repelieran. Tuba soltó las manos de Engin al instante y se giró hacia su camerino sin esperar comentarios del director. Engin se quedó allí, parado en medio del set, pasándose la mano por el cabello con gesto de frustración. Se le oyó murmurar para sí mismo, la he perdido, esta vez creo que es serio. Durante el descanso, la atmósfera no mejoró. Normalmente, la pareja almuerza junta, comparten comida y repasan las siguientes escenas entre risas. Hoy, cada uno se fue a un extremo opuesto del estudio. Engin se sentó solo en una esquina, mirando su teléfono, quizás esperando un mensaje que nunca llegó o releyendo conversaciones antiguas. Tuba se quedó dentro de su caravana con la puerta cerrada. Un miembro del staff comentó que se escuchaba música muy alta saliendo de la caravana de Tuba, probablemente para ahogar sus propios pensamientos o para evitar escuchar si alguien tocaba a su puerta. La preocupación en el set es real, amigos. El equipo de producción teme que esta crisis personal afecte el ritmo de las grabaciones a largo plazo. Si bien hoy lograron sacar la escena adelante gracias a su inmenso profesionalismo, trabajar bajo esta presión emocional es agotador para cualquiera. Sin embargo, hay un detalle que nos da una pequeña esperanza. Justo antes de terminar la jornada, cuando ya estaban recogiendo los equipos, Engin interceptó a Tuba cerca de la salida. No pudimos escuchar todo lo que dijeron, pero vimos que Engin le hablaba con mucha insistencia y gestos suaves. Tuba, aunque mantenía su postura rígida, no se fue inmediatamente. Se quedó escuchándolo unos segundos, y por un breve instante, bajó la guardia y lo miró con esos ojos grandes y expresivos, no con odio, sino con una mezcla de duda y anhelo. Ella le dijo algo breve, algo como, dame tiempo, Engin. No es fácil, y luego subió a su coche. No fue un rechazo total, fue una petición de tiempo. Y eso, en el lenguaje del amor, significa que la puerta no está cerrada del todo. Engin se quedó mirando cómo se alejaba el coche, y aunque su rostro seguía triste, parecía tener un poco más de calma que por la mañana. Esta primera escena tras la crisis quedará marcada en la historia de la producción como una de las más intensas jamás grabadas. La mezcla de realidad y ficción nos regaló una actuación soberbia, pero a un costo emocional muy alto para nuestros queridos actores. Tuba demostró que es una reina de la interpretación, capaz de usar su dolor para el arte, y Engin mostró su corazón vulnerable ante todos. Ahora nos queda esperar y ver si el tiempo, como pidió Tuba, será el mejor remedio para curar las heridas de esta hermosa pareja. Nosotros estaremos aquí, siguiendo cada paso, cada mirada y cada gesto para informarles de todo. Queremos verlos felices de nuevo, brillando juntos como siempre lo han hecho. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones. Ahora me gustaría saber su opinión, porque ustedes son la parte más importante de este canal. ¿Creen que Tuba podrá perdonar a Engin después de ver lo afectado que estaba en el set? ¿Piensan que esta tensión mejoró la calidad de la escena o creen que es peligroso mezclar trabajo y sentimientos? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Tuba? Por favor, escriban sus teorías y comentarios abajo, los leo todos.